Quiero que terminemos hoy la sección del capítulo 9 y lo que hemos venido desarrollando en torno a la ofrenda, el desarrollo de la temática de la ofrenda. Y antes de leer el texto, quiero hacerles un par de preguntas que están ahí. Si posiblemente no todos las puedan responder, pero si una persona responde la primera y una persona responde la segunda pregunta, sería muy útil. Entonces, la primera pregunta es: ¿en qué piensan cuando escuchan la expresión Eucaristía o liturgia? Si alguien se anima a abrir su micrófono y a responder en qué piensan cuando escuchan la expresión Eucaristía o liturgia, alguna de las dos expresiones o ambas expresiones. En una misa o en un culto, hermano, Dios le bendiga. Amén, hermano Gaviria, en una misa y en un culto. Ok, vamos a tener eso ahí en mente. Y si otra persona se anima a contarnos por qué es importante el ofrendar, ¿por qué ofrendamos? Hemos venido hablando de eso, pero ¿por qué ofrendamos? Hermano, ofrendamos porque es algo como natural, ¿cierto? Algo que sale de lo más adentro de nuestro corazón, el agradecimiento a Dios por todas las cosas que nos da. Entonces es como, sí, una cosa innata que sale de lo más adentro, dándole gracias a Dios por todo lo que nos da. Ok, muchas gracias, hermano Johnny. Entonces vamos a tener eso ahí en mente, porque posiblemente si la mejor expresión para definirlo sea porque es algo natural o nos resulta algo natural. Ahora sí, me gustaría que pudiésemos estar. Entonces leemos segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versos 10 al 15, leo en favor de todos. Y el que provee semilla al que siembra, también proveerá pan para alimento y multiplicará vuestra semilla y hará crecer los frutos de vuestra justicia, siendo enriquecidos en todo para toda generosidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque el ministerio de este servicio no solo suple las necesidades de los santos, sino que también abunda en acción de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta ayuda, ellos glorifican a Dios a causa de la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo, y por la generosidad de esta ayuda para ellos y para todos, y en la oración de ellos por vosotros, por amaros a causa de la sobreabundante gracia de Dios derramada en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Este texto es el cierre de la temática de la ofrenda. Y curiosamente, no está preocupado por la ofrenda a los hermanos de Jerusalén. La preocupación va más allá por entender qué implica la ofrenda para nuestras vidas. Tengan en cuenta las preguntas realizadas: ¿qué es Eucaristía, liturgia y por qué es importante el ofrendar? El texto comienza mencionando para nosotros una cita de Isaías 55. El que provee semilla al que siembra, también proveerá pan para alimento. Y yo quisiera ir al texto de Isaías con ustedes. Sí, aquí está en pantalla, espero que el tamaño de la letra lo alcancen a ver. Isaías 55 es un texto bastante conocido. Vamos a llegar al verso 10, pero quiero leerlo todo porque nos ayuda a entender cómo Pablo está viendo la ofrenda. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste,
Y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y dar semilla al que siembra. Ahí está la citación de Pablo. Y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá rayán, y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Si ustedes notan, el texto que Pablo está citando ahí en Isaías es un llamado a volver a la presencia de Dios. Es un llamado al arrepentimiento, a reconocer la necesidad que tenemos nosotros de buscar a Dios, a reconocer que necesitamos la relación con el Señor. Y Pablo lo trae aquí al texto, al pensamiento de la ofrenda, porque ofrendar en muchos sentidos es ese reconocimiento que tenemos nosotros de la dependencia de Dios y la búsqueda del Señor. Porque el Señor nos invita a dar, pero Él mismo se nos ha dado a nosotros. Y nos ha dado su palabra y nos ha dado su bendición. Y su palabra cumple el propósito por el cual fue dada. Entonces nosotros en agradecimiento damos. Es una respuesta al obrar de Dios. Y sí, si usted continúa leyendo el verso 10, dice, multiplicará vuestra semilla y hará crecer los frutos de justicia. Acá, la expresión que traducimos como frutos es una palabra que indica aquello que es natural en su producción, aquello que es esperado. Y se utiliza, por ejemplo, en el Nuevo Testamento para el vino. Si usted machaca las uvas, pues lo natural es producir vino. En este sentido, lo que decía el hermano Johnny, el ofrendar se convierte en algo que es natural, algo que surge de la gratitud de nuestro corazón, algo que surge cuando entendemos que somos agradecidos en respuesta a la generosidad de Dios. Pero quiero llevarlos a otro texto que hace referencia a esos frutos de justicia. En Oseas, capítulo 10, versos 12, dice, sembrad para vosotros en justicia, segad conforme a la misericordia, harad para vosotros tierra virgen, pues es tiempo de buscar a Yahvé hasta que Él venga y haga llover la justicia sobre vosotros. En este texto de Oseas, que está aquí presente, los frutos de vuestra justicia, sembramos en justicia porque estamos anhelantes de la relación con Dios. Cuando nosotros escuchamos a predicadores por ahí en el mundo sugerir que nosotros debemos ofrendar para que Dios entonces nos dé, para ganarnos el favor de Dios, estas personas están desconociendo que la ofrenda es resultado de la justicia del creyente. Estas personas están desconociendo que la ofrenda es gratitud de aquel que ya ha recibido de Dios. No podemos dar si Dios no nos da a nosotros primero. Por eso debemos ser generosos, porque somos agradecidos
porque Dios da y se da Él mismo con generosidad. Siendo enriquecidos, dice Pablo, en toda generosidad, en toda liberalidad. Y la expresión aquí implica algo que se hace con coherencia y sin pretensiones, siendo enriquecidos en el dar porque no esperamos algo a cambio. Damos porque queremos dar, porque somos agradecidos, porque nos alegra el poder dar. Pero sabemos que eso que nosotros damos produce acción de gracias a Dios. Y aquí va el primero de los términos que estaba relacionado con las preguntas iniciales. La expresión Eucaristía es una palabra en griego que traduce acción de gracias. Curiosamente, y por la herencia católica del país, la gente piensa en Eucaristía y piensa en misa. ¿Sí? Piensa en ir a una iglesia católica. Pero en el Nuevo Testamento, la expresión Eucaristía es aquello que produce acción de gracias a Dios. Y nosotros somos llamados a producir acción de gracias a Dios. Que por medio nuestro la gente quiera adorar a Dios. No ir a misa, sino realmente el encuentro de gratitud hacia el Señor. Verso 12. Porque el ministerio de este servicio, dice acá, y entonces está utilizando dos palabras. Una ya hemos visto, que es la expresión, lo que se traduce acá como ministerio, es la expresión que utilizamos nosotros para el diácono, aquel que sirve. Entonces, porque el servicio, y lo que está puesto como servicio aquí, es la otra expresión, la expresión liturgia. En el mundo cristiano, la expresión liturgia se utiliza para hablar a lo relacionado con el culto, con la adoración a Dios. Cuando nosotros ofrendamos, cuando sembramos en justicia, estamos reconociendo y adorando a Dios. Y curiosamente, es ese acto de adoración a Dios, de liturgia, el que produce acción de gracias. Es decir, que cuando nosotros obramos en obediencia a Dios, lo que nosotros hacemos genera en las personas alrededor acción de gracias. Porque lo que hacemos al servir a Dios, cuando nosotros nos disponemos a ofrendar, a extender el evangelio, a dar consuelo, a dar de lo que hemos recibido, si de lo que hemos recibido, de lo que damos, entonces las necesidades de los santos son satisfechas, son suplidas, y no solo son suplidas, sino que abunda en acción de gracias, se abunda en Eucaristía. Pues por la experiencia de esta ayuda, por la experiencia de este servicio, literalmente, aquellos que reciben glorifican el nombre de Dios. Cuando nosotros servimos a Dios, cuando nosotros adoramos a Dios, entonces eso produce que otros glorifiquen a Dios, porque estamos obedeciendo el evangelio de Cristo, porque estamos obedeciendo la palabra de Dios. Aquí no se trata de dar para recibir. Aquí no se trata de dar para torcerle el brazo a Dios, ni para convencer a Dios. Se trata de dar porque obedecemos el evangelio de Cristo. En obediencia a la Escritura damos, pero damos porque nos resulta natural el dar, porque obedecemos al Señor. Y esa acción generosa para las personas
provoca entonces en las personas el deseo de orar. Pero antes de eso, Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede ser escondida. Tampoco encienden una lámpara y la ponen debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, de forma que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La generosidad que nosotros tenemos, esa obediencia al Evangelio de Cristo, resulta en gloria a Dios, porque la gente puede ver lo que nosotros hacemos. Pablo en otra ocasión va a decir que por causa nuestra el nombre de Dios es blasfemado, cuando el creyente no se porta en obediencia al Evangelio. Entonces, el no creyente blasfema contra Dios. Pero cuando nosotros obedecemos el Evangelio y nos comportamos de acuerdo con el Evangelio, el nombre de Dios es glorificado. Y no solamente va a ser glorificado, sino que va a generar ruego, súplica en las personas beneficiadas por nosotros y por la iglesia en general. Cuando nosotros damos, entonces estamos contribuyendo a que el Evangelio sea extendido y el nombre de Dios sea alabado. Y genera en aquel que recibe bendición, gratitud que lo mueve a orar por otros y porque el Evangelio pueda seguir siendo extendido. La gratitud y la generosidad generan gratitud y generosidad que abunda en alabanza al nombre de Dios. Y entonces Pablo cierra con una expresión muy interesante. Gracias a Dios por su don, que es inefable. Y acá no se está refiriendo a los dones espirituales. Se está refiriendo a Jesús y al Espíritu Santo. Cada vez que el Nuevo Testamento utiliza esta expresión, que se utiliza en este texto para don, lo hace en referencia a Jesús y al Espíritu Santo, que han sido dados por Dios. Pablo lo plantea en el sentido de usted da de lo que ha recibido. Usted da de los dones que Dios le ha dado, los pone a su servicio. Pero Dios nos ha dado algo que es inefable, que es indescriptible. Dios nos dio a su Hijo, Dios nos ha dado a su Espíritu. Usted puede dar algo de dinero para que el Evangelio se extienda. Usted puede dar un mercado para que alguien tenga alimento en su casa. Usted puede dar consuelo para que alguien siga con su día a día. Pero Dios nos ha dado su Hijo y su Espíritu para garantizarnos la vida eterna y el gozo de su presencia. Hemos dado de lo que hemos recibido, pero Dios siempre nos da mucho más y mucho más abundantemente de lo que nosotros siquiera podemos dar. Entonces, ¿cómo cerramos este ciclo? En 3 puntos. Lo primero es preguntarnos si confiamos en la provisión de Dios. El texto es enfático en mencionar, Dios es el que provee semilla al que siembra, pan para aquel que requiere alimento, el que multiplica. Su sustento y el mío no vienen de nuestro trabajo. Dios utiliza nuestro trabajo para ofrecernos sustento. Su sustento y el mío no provienen de nuestras capacidades, aunque Dios las utiliza. Su sustento y el mío provienen de Dios, cuya palabra cumple su propósito, cuya palabra no vuelve a Él vacía. Lo segundo es si nosotros estamos conscientes de que nuestro actuar, nuestro obrar, debe producir acción de gracias, Eucaristía, a Dios.
nuestro actuar debe hacer que cada persona glorifique a Dios, ame a Dios. ¿Por qué? Porque obedecemos el Evangelio, tercero, como parte de nuestra adoración a Dios. Adoramos a Dios cuando cantamos. Adoramos a Dios cuando ofrendamos. Adoramos a Dios cuando vivimos conforme a su palabra. Y en ese sentido, adoramos a Dios cuando obedecemos lo que el Evangelio indica. Cuando obedecemos lo que la Escritura indica. Eso es liturgia a Dios, adoración a Dios. Es el culto verdadero. Cuando usted dispone su corazón para adorar, para obedecer a Dios, está adorando realmente a Dios. Lo cuarto es si rogamos por la bendición de Dios para todos. En el verso 14, Pablo resalta que la oración de ellos es por los corintios. La oración de que él recibe la ofrenda es a favor del corintio. Somos llamados a rogar, a suplicar por la bendición. Señor, bendice nuestra nación. Porque es que cuando la nación recibe bendición, usted y yo también recibimos bendición. Cuando su empleador recibe bendición, usted también recibe bendición. Cuando las personas que le compran a usted reciben bendición, usted también está recibiendo bendición. Y cuando nosotros nos comprometemos con la bendición para la iglesia de Dios, también recibimos bendición del Señor. Que el Señor nos ayude a ser generadores de acción de gracias. Que el Señor nos ayude a adorarlo a Él porque obedecemos su palabra. Que el Señor nos ayude a interceder por todas las personas que están anhelando la bendición de Dios. Oremos. Señor, yo te doy gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos regalas de compartir. Por estos días que nos has invitado a pensar en la ofrenda, pero más que como un trueque o un negocio contigo, a pensar en la ofrenda como dependencia, como alabanza, como gratitud, porque tú eres el que provee. Yo te doy gracias, Señor, porque tanto en Oseas como en Isaías, como en este texto de Corintio que hemos leído esta noche, nos invitas a buscarte a ti como elemento más importante. Y la ofrenda simplemente como un paso de obediencia en esa búsqueda de ti. Te necesitamos, Señor, te anhelamos. Y te damos gracias porque nos permites participar en la adoración de tu nombre y en la extensión de tu reino. Ayúdanos a ser agradecidos, porque el señorío es tuyo y porque tú nos has dado mucho más abundantemente de lo que nosotros siquiera podemos imaginar. Gracias por el don de tu Hijo, muerto en la cruz y resucitado por nuestra salvación. Gracias por tu Espíritu, que nos consuela y nos da gozo y nos recuerda que algún día estaremos para siempre en tu presencia. Bendito sea tu nombre, Señor, en Cristo Jesús. Amén.